Entonces, empezamos ahí. Bienvenidos, chicos. La clase que voy a estar compartiendo con ustedes ahora es Introducción a la Biblia. Por favor, copie eso como un título, Introducción a la Biblia. ¿Estamos todos? Sí. Introducción a la Biblia. Por favor, David, a ti te veo primero ahí. Por favor, dame leyendo esa cita bíblica desde la pantalla. A ver, dice la palabra ahí. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Verán, pilas con esto, chicos. Cuando la Biblia pone ahí esa palabra profecía, a quien está haciendo referencias a la Biblia en general, a la Biblia misma. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que porque la Biblia no ha tenido su origen en la voluntad humana. La Biblia, la palabra de Dios, ¿se acuerdan ese librito que les costaba tanto llevar al colegio? Ese no es una idea del hombre, no es un invento del hombre. Él no se ha inventado la Biblia, no tiene su origen en el hombre, sino que los profetas, es decir, los hombres que escribieron la Biblia, hablaron de parte de Dios, dice ahí. No es de parte de ellos mismos, sino que hablaron de parte de Dios. Y ellos, para poder escribir lo que Dios quería que escribieran ahí en la Biblia, fueron impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ya? En breves rasgos, la Biblia es inspirada por Dios, es un mensaje de Dios en donde Dios usó a hombres y mujeres, no para traer su propio pensamiento, su propio criterio ahí en la Biblia, sino trajeron un mensaje que Dios les dio a ellos y fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir ese mensaje. ¿Estamos claros? Ya, ojalá no estén durmiéndose ahí. Entonces, para comprobar eso, yo les voy a dar algunos datos de la Biblia. Escriba, por favor, ahí como un subtítulo, datos de la Biblia. Ese es ya. Un subtítulo, chicos. Datos de la Biblia. Ya. Listo. Listo. El primer dato de la Biblia es que la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres diferentes. ¿De acuerdo? La Biblia fue escrita por 40 hombres diferentes. Todos ellos distintos, de familias distintas, de lugares distintos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? No fue un solo hombre el que escribió la Biblia, sino fueron 40 hombres los que escribieron la Biblia aproximadamente. ¿Ya? La segunda cosa que quiero copiar es que estos 40 hombres aproximadamente vivieron en diferentes países y por tanto en diferentes culturas. ¿Por qué les digo esto, chicos? Es porque si eran diferentes, ya de hogares diferentes, ya cada uno es diferente. Y si era de un país distinto, más diferente. Y si era de una cultura distinta, es aún más diferente porque no pensaban igual. Ninguno de estos 40 hombres tenía la misma manera de pensar. Todos eran muy diferentes. Copien ese segundo punto también, por favor. ¿Copiamos esos datos? Sí, todo. Ya está listo. Todo tienen que copiar. Ya creo yo. Ya. Ya creo yo. Calladito. Ya. Te amo. Te amo, Casca. Vos no te se corto como el centavo. El tercer dato, jóvenes.
es que estos hombres vivieron en eras diferentes también. No solo en lugares diferentes, con culturas diferentes, eran hombres diferentes, sino también que vivieron en tiempos distintos, en eras o en tiempos distintos. Por ejemplo, Génesis fue escrita, el primer libro de la Biblia, Génesis fue escrito por Moisés. Y él escribió ese libro más o menos en el 1400 antes de Cristo. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan en el 90 después de Cristo aproximadamente. Es decir, la Biblia se tomó un tiempo de escritura de más o menos 1500 años, ¿de acuerdo? 1500 años. Entonces, esos 40 hombres era muy probable que ni siquiera se conocieron, ni siquiera hablaron, ni siquiera eran cercanos, solamente estaban puestos en generaciones distintas. ¿Ya? Y lo último, impresionante, es que ellos escribieron en 3 idiomas diferentes también: hebreo, arameo y griego. Ahora, verán, esto les voy a preguntar después, así es que si quieren apuntarlo, apúntenlo, no está en su presentación, en la presentación, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿de acuerdo? Esos 2 idiomas primordialmente. Y se pregunten, ¿dónde está el arameo? Bueno, hay pequeñas porciones a lo largo de toda la Biblia en que fueron escritas en arameo, pero principalmente el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Les doy unos segunditos para que terminen de copiar todos estos datos. ¿Listos? Dicen, Dígame. ¿cómo dijo el Antiguo Testamento en hebreo y el otro? Y el Nuevo Testamento en griego. En griego, loco, en griego. Gracias. Ok, continuamos. Ahora, ¿y estos datos qué importan? Preguntamos, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué churos con estos datos? ¿Qué importan estos datos? Bueno, sí importan. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todas estas diferencias, de que eran hombres distintos, de que eran personas distintos, en lugares distintos, en tiempos distintos, idiomas distintos, a pesar de todas estas diferencias, Dios les guió, les movió a todos estos hombres a apuntar a un solo tema y a un solo personaje central. ¿Cuál es ese tema? El tema de la redención o de la salvación del hombre, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la obra de Cristo. Entonces hay un tema principal y hay un personaje principal. Ese tema es la salvación. Dios quiere salvarte a ti de una condenación eterna. Y ese tema está a lo largo de toda la Biblia. Y también quiere hacer eso a través de la obra de un hombre, el Hijo de Dios. Ese es Jesucristo, el personaje principal. Y Jesucristo está a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo? Pregúntate. ¿Cómo puede ser que 40 hombres distintos, que hablaban idiomas distintos y había un montón de diferencias entre ellos, pudieron concordar todos en un mismo tema y en un mismo personaje central? Es por esto que decimos que la Biblia es inspirada por Dios, porque todos ellos concordaron en este solo punto. Entonces, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, esta primera parte? Podemos hablar. No. Pregunte nomás, es gratis. Continuamos entonces, jovenazos, ¿ya? Por medio puntito. ¿Quién me dice cuál es la división principal de la Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, creo que es. Sencillito, ¿no es cierto? Regalado, señor Payacho. Pregunta ahí en su prueba. Así que chiste.
La división principal de la Biblia es esta, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Escriba esos dos datos ahí. Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esa es la división más grande de toda la Biblia. Se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Disculpe, Liz, ¿en cuántos dijo? Ahí tienes en la pantalla, el Antiguo Testamento 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Señor Flores anda muy vallenato. Muy sospechado. Muy bien, gracias por los vallenatos, señor Flores. Ahora muté nomás su micrófono si no apague los vallenatos para poder continuar. Continuamos, ya. Verán. Entonces, se divide, la división grande es esta división de Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tiene sus propias divisiones, ¿de acuerdo? Y mientras le voy explicando esta tabla, cópiela, por favor. Usted va a ver que ahí hay 5 filas, ¿no es cierto? Pero en realidad el Antiguo Testamento se divide en 4 secciones nada más. Y ya le voy a explicar por qué. La primera sección es la sección Pentateuco, ¿de acuerdo? Y esa sección va desde el libro de Génesis hasta Deuteronomio, en total 5 libros, ¿ya? Es la primera sección, el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, 5 libros. La segunda sección de la Biblia son los libros históricos, ¿de acuerdo? Los libros históricos. Y esto va desde Josué hasta Esther, son 12 libros en total. La tercera sección va desde, son los libros de poesía o los libros poéticos, como quiere escribirlo usted, van desde Job hasta Cantares, y son 5 libros en total. Aquí encontramos, por ejemplo, el libro de los Salmos, que son una serie de poesías, es lenguaje poético, en donde mayormente David escribe varios salmos, y son canciones o poesías escritas para el Señor, ¿de acuerdo? Me olvidaba de una cosa. En la primera sección donde dice Pentateuco, ahí ponga entre paréntesis la ley, porque aparte de conocer esta sección, ser conocida como el Pentateuco, también se le conoce como los libros de la ley. Entonces es el Pentateuco o la ley, es lo mismo, ¿ya? Solamente para que me entiendan. Ahora, venimos a la última sección. ¿Por qué le digo que son 4 secciones nada más? Porque ahí donde dice profetas mayores y profetas menores, en realidad es una sola sección, la sección de los profetas. Solamente que dentro de esta sección de los profetas hay otra subdivisión con profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores van desde Isaías a Daniel, 5 libros en total, y los profetas menores de Oseas a Malaquías son 12 libros en total. Y así ajustamos un total de 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Puedo repetir esa última parte? Por favor. ¿Cuál parte, mijo? La que dice que los profetas mayores y profetas menores son uno solo y que... Sí, los profetas mayores y menores son una sola sección, la sección de los profetas, ¿de acuerdo? Solamente que dentro de esa sección hay otra subdivisión que son profetas mayores y profetas menores. Entonces, los profetas, los libros proféticos del Antiguo Testamento irían desde Isaías hasta Malaquías. Ok, continuamos, jóvenes. De esta manera, terminamos el Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Pero antes de irnos a las secciones del Nuevo Testamento, quiero compartirles que en el Nuevo Testamento hay una serie de temas que son
son los más importantes, ya son los más grandes temas del Nuevo Testamento. El primer tema que encontramos en el Nuevo Testamento es la vida de Cristo, ¿de acuerdo? Sigan copiando esto, por favor. La vida de Cristo, jóvenes, está relatada en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se menciona cómo nació, cómo vivió, lo que predicó, sus milagros y sobre todo su muerte, su sacrificio, su resurrección. Y también cómo ascendió al cielo y ahora permanece ahí junto al Padre. ¿De acuerdo? Los primeros 4 libros hablan de la vida de Cristo. También otro tema importantísimo en el Nuevo Testamento es la salvación. ¿De acuerdo? Ese es el segundo tema, el tema de la salvación. Aquí en el Nuevo Testamento se encuentra claramente cómo nosotros podemos llegar a la salvación. ¿Qué es lo que Cristo hizo para salvarnos? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros para que seamos salvos? Solamente creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Qué importante que es entender eso ahorita en los tiempos que estamos viviendo. El Señor guaña. Muy bien. La otra cosa, el otro tema, es el comienzo del cristianismo o de la iglesia cristiana. En el libro de los Hechos tú vas a encontrar todo eso. Cómo se inició la iglesia, cómo empezó esto del cristianismo, a quienes fueron a las primeras personas que les llamaron cristianos, ¿sí? Y vas a encontrar eso en el Nuevo Testamento. Otra cosa es que el Nuevo Testamento contiene un montón de instrucciones para la vida. Cuáles son las instrucciones para los esposos, para los padres, también para los hijos, ¿no es cierto? Hay un montón de instrucciones para la vida y también el plan de Dios para el futuro. Como viste ahí en las secciones, o como vas a ver en las secciones del Nuevo Testamento, hay un libro que es profético, y es el libro de Apocalipsis, y ese habla del plan que Dios tiene para el futuro, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros estamos viviendo ahora no es nada más que el cumplimiento del plan de Dios para el futuro, ¿de acuerdo? Esto del coronavirus, esto que está pasando ahora mismo aquí en el mundo no le toma por sorpresa a Dios. Dios ya tiene planificado todo y todo lo que está pasando solamente apunta a cumplir eso que el Señor se ha propuesto para el futuro, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la división del Nuevo Testamento. Una vez más, copie esta tabla, por favor, mientras le voy explicando. ¿Ya? La primera sección en el Nuevo Testamento son los libros históricos. Eso va desde Mateo hasta Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. 5 libros en total. Puedes ver que la segunda sección son las cartas paulinas. Esto de las cartas paulinas es porque se llama así porque las escribió el apóstol Pablo, por eso paulinas, por el apóstol Pablo, es por su nombre. Y va desde Romanos hasta Filemón, 13 libros en total. Hay una tercera sección que son las cartas generales, es decir, fueron escritas por varios autores y a la iglesia en general, ¿de acuerdo? Y esas van desde Hebreos hasta Judas y son 8 cartas en total, ¿de acuerdo? Y como les decía, la última sección del Nuevo Testamento es la sección de profecía y contiene solamente un libro, que es el libro de Apocalipsis, en donde se detalla el plan que Dios tiene para el futuro. Un libro en total. Les doy un minutito para que puedan copiar, por favor. ¿Listos, jóvenes? Sí. Ahora,
les dije al principio, ¿no es cierto?, que la Biblia es inspirada por Dios porque contiene un tema y un personaje principal, un tema principal y un personaje principal. Y ese personaje principal es Cristo, ¿de acuerdo? Y quiero a través de esta tabla que ustedes puedan ver cómo Cristo está a lo largo de toda la Biblia. En los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco o la ley, Cristo está prometido, son las promesas de Cristo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a la serpiente, le dijo que un descendiente de la mujer le iba a herir en la cabeza. Es decir, un descendiente de la mujer iba a destruir las obras del diablo. ¿Y quién es ese descendiente? Cristo está prometido con miras al futuro. Los libros de historia, de poesía y de profecía anticipan a Cristo, profetizan que Cristo un día va a venir. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo está profetizado en el resto del Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los 4 evangelios ponen delante de nosotros la manifestación de Cristo, es decir, cuando Cristo se manifestó aquí en la tierra, vino como un ser humano, murió, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los libros de historia y las cartas, tanto paulinas como las cartas generales, describen o nos hablan acerca de la iglesia de Cristo. Nota esto, mijo, que Cristo vino a esta tierra con el fin de salvarnos. Y todas aquellas personas que han creído en Cristo, se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo, vienen a conformar parte de su iglesia. La iglesia no son templos, no son locales. Por eso la iglesia ahorita no está cerrada, seguimos vivos, seguimos abiertos y seguimos trabajando para el Señor, porque la iglesia somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Y esas cartas nos hablan de la iglesia de Cristo. Y el último libro de la Biblia, el libro de profecía, Apocalipsis, habla de la coronación de Cristo, presenta a Cristo como quien va a volver como Rey y Señor. Les aseguro, chicos, esto que está pasando ahorita con el coronavirus y que ni sé qué cosas más, no es más que todo apuntando a cumplir ese plan que Dios tiene, que Cristo regrese como Rey y Señor. Solo te hago una pregunta, mijo, tienes que estar preparado para eso. Steffi, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, nada, perdón. Ya, no hay ningún problema, mija. Entonces, llegamos hasta aquí y sigo afirmando, la Biblia es inspirada por Dios, es un mensaje de Dios para nosotros. Y ahora es importante, hijo, que tú escuches ese mensaje de Dios, ¿ya? Para terminar, quiero decir que Cristo es el personaje central de toda la Biblia. No hay otro personaje ahí más importante que él, ¿sí? Cristo es el personaje central de toda la Biblia. El Señor Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo vimos en la tabla anterior. ¿Hay alguna pregunta que tengan, chicos, hasta aquí? No. Excelente. Como tarea, chicos, tienen memorizar segunda de Timoteo 3:16. Por favor, anotará eso. Memorizar segunda de Timoteo 3:16. Dicen, y eso nos va a tomar en la próxima clase. Sí, tal vez, o de alguna otra manera, solamente estudie, ¿ya? No tengo Biblia. En el internet te toca más, o descárgate una Biblia en tu celular. Necesitas ahorita si no tienes la Biblia de papel. Solamente anunciarles una pequeña cosa en los minutos que me quedan, solamente quiero, en un segundo, déjenme
parar todo esto.